El siguiente segmento contiene lenguaje explícito y referencias a violencia extrema, abusos, agresiones sexuales y otros temas sensibles. El objetivo de este video es analizar una obra de ficción de terror, no glorificar ni promover este tipo de conductas. Se recomienda discreción al espectador. Mona Lenius, la presunta asesina serial que ha aterrorizado a Luisiana. 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Hay alguien dentro de mi casa! Poco antes de su fallecimiento, ella. ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdenme! Fallecimiento de muerte. Mona Lenius, una asesina que ha aterrorizado. Esas personas me llevaron al infierno. ¿Qué pedo, raza? Primero que nada, muchísimas gracias, ya que llegamos a las 5000 visitas en el video anterior. Y como sigo creciendo un creador de contenido pequeño, eso significa bastante para mí. Y como tengo un chingo de hambre, hoy les traigo una de las series de terror analógico que, sin exagerar, es de las cosas más repulsivas que he visto en internet. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo les va? Me presento, soy Duque, el cabrón que descubrió la teoría de la criminalidad y inventó el cine experimental. Pues deja que te cuento que he encontrado una serie de terror analógico hecha por un usuario llamado Urban Spook, que fue fundado por esta misma serie por contener cosas muy grotescas e inhumanas. Y hoy, como los consumidores de terror analógico que somos, vamos a echarle un vistazo a la serie de terror analógico más repulsiva que he encontrado en internet. ¿Qué andas haciendo en mi video? ¿Eh? ¿Cómo que tu video? Este es mi video. ¿Y por qué eres tan enano? Que te valga 3 kilos de mazapanes. ¡Yo llegué primero! En mi video. Nadie se mete con mi video. Vas a aparecer en mi video. Bueno, ahora sí, empezamos con este video de una de las series de terror analógico más grotescas que he visto nunca. Y ahora, empecemos. Arte. Una actividad que representa la creatividad, la belleza y la imaginación humana. La pintura, el dibujo, la escritura, cosas tan extraordinarias, usadas incluso hace miles de años. Algo capaz de transmitir todo tipo de emociones. Una pintura puede contar historias enteras. Cada pincelada puede guardar un recuerdo. Cada color puede representar un sentimiento. Cada obra puede convertirse en una ventana hacia la mente de un artista. Pero, ¿qué pasa cuando alguien deja de ver el arte como algo constructivo y comienza a verlo como una forma de destrucción? Que intentan transmitir algo completamente diferente. Algo como terror. Porque para algunas personas el arte no representa la vida, representa la pérdida de todo. The Painter es una serie de terror analógico bastante popular, pero también una de las más controversiales dentro de la comunidad del terror analógico. O al menos eso entendí por la cantidad absurda de videos que encontré criticándola. La historia sigue a una serie de brutales asesinatos cometidos por un asesino serial. La verdad, después de ver todo este hate que tiene esta serie, quise verla por mi cuenta. Y les digo sin exagerar, que esta es una de las cosas más raras, asquerosas que he visto en mi pinche vida. Y no lo digo únicamente por el exceso de gore, violencia gráfica y el contenido explícito que utiliza esta mierda, sino también por las descripciones tan enfermizas de los crímenes y los relatos que acompañan cada caso. Que hoy estaré viendo y analizando esta serie para que ustedes no tengan que ver semejante cosa. Antes de continuar, les tengo que avisar algo. El estado en el que serán encontradas algunas de estas víctimas es probablemente de las cosas más grotescas que me ha tocado leer para un video. Así que si están viendo esto mientras comen, no creo que sea una buena idea. Ahora sí, junto con mi querido amigo Duque Killer, que salió traumado después de ver esta serie, vamos a analizar y hacerle un doblaje al español latino a una de las series de terror analógico más controversiales que he encontrado. Y como ya es costumbre en este canal, al final también hablaremos sobre la psicología detrás de los asesinos y algunos conceptos reales relacionados con su comportamiento.
Así que, sin más introducciones, comencemos con la primera cinta. Hace 6 meses, la policía recuperó 3 pinturas en el interior de un almacén abandonado. Cada una de ellas llevaba el nombre de una víctima de homicidio reciente. La primera víctima fue identificada como Carla Gray. Fue localizado con 36 heridas provocadas por un arma blanca, distribuidas entre el abdomen y el rostro. Además, todos sus dientes habían sido extraídos. En el reverso de la pintura podía leerse el título: Los dientes de Carla. La segunda víctima fue Jackie Graham. La autopsia determinó que murió por ahogamiento. Sin embargo, antes de fallecer, recibió 27 heridas de arma blanca en la región pélvica. Se concluyó que la víctima permanecía con vida durante la agresión. La pintura correspondiente llevaba el título de Jackie flotando. La tercera víctima fue identificada como James Miller. Su cuerpo fue encontrado con el rostro completamente desprendido y una muñeca fracturada. Los informes forenses concluyeron que James sobrevivió durante varios días después de perder la totalidad de la piel y los tejidos faciales. La pintura relacionada con el caso estaba titulada La cara secreta de James. 2 meses después, las autoridades localizaron nuevas pinturas. Ninguno de sus títulos coincidía con investigaciones abiertas o personas desaparecidas en ese momento. Las obras recuperadas fueron las siguientes: Tom de Cera. La cara secreta de Lisa. Jimmy colgado y Cory. Daniel después del fuego. La última mirada de Jennifer. Grita, Maggie, grita. Tras hacerse público el caso, las autoridades difundieron las imágenes con la esperanza de identificar posibles víctimas. Poco tiempo después, la policía recibió de forma anónima 3 fotografías. Cada una estaba relacionada con las víctimas. Si posee información sobre cualquiera de estas imágenes o reconoce alguna de las pinturas, comuníquese inmediatamente al 985-455-9560. Hace 2 días fue encontrada una nueva pintura. Su título era Autorretrato. Lo primero que llama la atención de este video llamado Faces es su descripción, la cual dice lo siguiente: Recién inicio a pasar cintas VHS digital y encontré muchas de estas cintas en el sótano de mi condominio. Esto es lo que estaba en una de ellas. Y aunque a simple vista parece una descripción cualquiera, en realidad es el origen de toda esta historia. Al reproducir las cintas, descubrió algo mucho más inquietante que simples grabaciones caseras. Y aquí es donde empiezan a aparecer las primeras conexiones, porque aunque al principio parecen solamente cintas encontradas al azar, en realidad todo el material está conectado. Cada grabación, cada reporte y cada pintura parece formar parte de un mismo caso. Lo segundo que podemos notar es que todo el material está presentado como reportes policiales provenientes de Luisiana, Estados Unidos, donde se documenta cada una de las desapariciones, asesinatos y escenas del crimen tan perturbadoras que parecen sacadas de una pesadilla. Pero hay un tercer elemento que destaca por encima de todo: las pinturas. Exacto, porque estas pinturas son probablemente la pieza más importante de toda la serie. En prácticamente cada caso aparece una diferente: retratos extraños, títulos raros y nombres de personas que al principio no conocemos. Pero conforme avanzamos, nos damos cuenta que estos nombres no están ahí por casualidad. Cada pintura parece representar una futura víctima o una víctima pasada. O al menos, eso parece. Así que si ven un nombre o una pintura durante este video, les recomiendo recordarlo. Ah, y también hay un dato bastante chistoso. Una de las pinturas que aparece en esta serie terminó apareciendo en un video de Señor Pelo. Sí, así como lo escuchan, Señor Pelo.
¡Soy un payaso! ¡Señor Pelo! ¡Oh, por Dios! ¡Te voy a matar! ¡Señor Pelo, espere, por favor, señor! Bueno, acá está el clip. Se recomienda la discreción del espectador. El faro. Hace 4 semanas, un oficial de policía llamado Bill Collins desapareció junto con su esposa y 2 hijas. Días antes de su desaparición, Bill reportó haber encontrado una pintura dentro de su casa. Mientras las autoridades realizaban una inspección en la vivienda de los Collins, encontraron a una de sus hijas colgada. La víctima tenía apenas 2 meses de nacida. 12 días después, el vehículo de la familia fue localizado, abandonado en una costa cercana. En el interior del automóvil, la policía encontró una pintura titulada El ángel de largo cuello. Ángel era el nombre de la hija menor de la familia Collins. La investigación condujo a las autoridades hasta un faro abandonado. El faro llevaba varios años fuera de servicio. En la puerta principal había un rostro abstracto pintado con una sustancia de color rojo. En el interior del faro fue encontrado el cuerpo calcinado de un adolescente, Daniel Williams. Los agentes descendieron inmediatamente a los túneles situados debajo del faro. Ahí localizaron otros 2 cuerpos pertenecientes a Jennifer White y a su hija Lisa White. Finalmente, los investigadores encontraron un barril que desprendía un intenso olor a descomposición. En su interior había restos de carne y huesos triturados. Los análisis forenses confirmaron que dichos restos pertenecían a la familia Collins. También detectaron concentraciones anormalmente altas de anfetamina. Alrededor del barril se encontraron varias fotografías de la familia Collins. Entre las imágenes había una cuarta de una cara desconocida. Esta cinta comienza a presentarnos a un oficial de policía llamado Bill Collins. Bill Collins va a terminar estando conectado con muchas cosas que aparecen después. También se nos presenta una pintura llamada Autorretrato, la cual nos da a entender que esta obra podría pertenecer al propio asesino. Pero, ¿por qué el responsable de estos asesinatos se pintaría a sí mismo? Tal vez el artista no se ve como un simple asesino, sino como alguien que también se considera una víctima dentro de toda esta situación. Pero esta idea tendrá mucho más sentido más adelante, así que no nos adelantemos. Durante la investigación también se nos revela la existencia de un faro abandonado, el lugar donde la policía encuentra un cuerpo calcinado perteneciente al adolescente Daniel Williams. Y si recuerdan, Daniel ya había sido mencionado anteriormente en la pintura Daniel después del fuego. Además, esta pintura empieza a relacionarse con otras que ya vimos. Y así como estas, todas las pinturas que veremos tienen relación con víctimas que veremos eventualmente. Y obviamente, como me encanta complicarme la vida, después vamos a ver todas sus víctimas y las pinturas. Odio mi vida. Y aquí aparece otra conexión. La pintura de Daniel no era simplemente un nombre extraño colocado al azar. La obra estaba anticipando la forma en la que sería encontrado su cuerpo. Y esto empieza a repetirse con prácticamente todas las víctimas. Pero al menos esto nos permite entender mejor cómo funciona la serie. Cada pintura es una pieza del rompecabezas. Si ignoramos una, probablemente perdemos una conexión muy importante. Al adentrarse más en el faro, la policía también encuentra los cuerpos de Jennifer White y Lisa White, 2 nombres que ya habíamos visto en la cinta anterior. Sus pinturas eran La última mirada de Jennifer y La cara secreta de Lisa. Y otra vez tenemos la misma fórmula. Primero aparece la pintura, después aparece el nombre y finalmente descubrimos qué ocurrió con esa persona.
La serie básicamente nos está mostrando las consecuencias antes de revelarnos la historia completa. Pero lo más perturbador llega cuando la policía encuentra un barril lleno de restos pertenecientes a la familia Collins. Además, en los análisis forenses revelan altos niveles de anfetamina en los cuerpos. Y para los que estén pensando, ¿qué significa esto? Ok, Duque está muy chiquito para saber esto todavía, así que mejor se los explico yo. Según Google, la anfetamina es un fuerte estimulante sintético del sistema nervioso central, que acelera las funciones del cerebro y del cuerpo, por lo que ya se imaginarán el destino de esta familia. Finalmente, la policía encuentra una cuarta fotografía, que parece pertenecerle a lo que parece ser el asesino. Pero todavía queda la pregunta más importante. ¿Quién es realmente el artista detrás de estos asesinatos? Porque mientras más sabemos sobre las pinturas, más dudas aparecen sobre la persona que las creó. ¿Será que la próxima cinta finalmente nos darán más respuestas? Hace 10 días, los gemelos Beck fueron reportados como desaparecidos. 5 días después, sus cuerpos fueron encontrados dentro de una fábrica abandonada. El estado de los restos fue descrito por los investigadores como grotesco. Solo fueron recuperados la mitad superior del cuerpo de Margaret y la mitad inferior del cuerpo de Cory. Ambos cuerpos habían sido cosidos entre sí de manera rudimentaria. El resto de los restos humanos continúa sin ser localizado. La mandíbula y el cuello de Margaret presentaban múltiples fracturas. Un ladrillo había sido introducido violentamente en su garganta. Sobre el ladrillo estaba escrita la palabra carne. Los exámenes forenses determinaron que los órganos reproductores de Cory habían sido removidos por la fuerza una semana antes de su desaparición. Cory fue retado por 2 de sus amigos a permanecer durante 1 hora dentro de una cabaña abandonada, ubicada cerca del lago Tigre. A regañadientes, Cory entró, solo llevando consigo una cámara digital, mientras sus amigos lo esperaban afuera. Apenas 4 minutos después, salió corriendo, gritando que había visto un rostro. Durante la inspección de la cabaña, la policía descubrió un espacio oculto que conducía al interior de las paredes. En este lugar fue encontrada la cámara digital de Cory. Se cree que este rostro puede estar relacionado con la desaparición de Cory y Margaret Beck. Si reconoce a alguna de las personas mostradas en estas fotografías, por favor comuníquese al 985-455-9560. Bueno, aquí en esta cinta se nos presenta con más detalle el caso de Cory Beck, un personaje que ya habíamos visto desde el primer capítulo. Su pintura es Toy Cory. Y sí, el título ya deja bastante a la imaginación. ¡Ah, por Dios! Por Dios, ¿qué me estás haciendo ver? ¡Perdón! Por lo que se describe en esta investigación, todo apunta a que Cory fue víctima de abuso antes de ser asesinado. Pero, sinceramente, siento que este elemento está ahí únicamente para impactar al espectador. No desarrolla mejor la historia, no cambia el rumbo de la investigación, tampoco aporta información nueva. Simplemente lo hacen para causar morbo, y esta es una de las cosas que no me gustó de esta obra. Que usan el maltrato animal, el abuso infantil y cosas que simplemente están horrible.
Sé que no es muy usual que yo dé mi opinión en estos videos, pero es que tenía que sacarme esto del pecho. Y esto es algo que pasa en toda la serie. Pero bueno, dejando eso de lado. También hay que recordar que hasta este punto todavía seguimos sin saber completamente quién es el responsable. Tenemos pinturas, tenemos fotografías, tenemos escenas del crimen, pero la identidad del asesino sigue siendo un misterio. También vemos el caso de Margaret Beck, cuya pintura ya conocíamos desde la primera cinta, con el nombre de Scream, Maggie Scream. Y otra vez tenemos conexión directa. La pintura que vimos al inicio ahora tiene un significado diferente porque sabemos que representa a una víctima real dentro de la historia. Y, güey, ¿soy el único que piensa que estas pinturas parecen fotografías editadas y las fotografías parecen pinturas? Está cagado, ¿no? Sí, está bien cagado. El investigador privado Sean Kane ha estado colaborando con la policía para localizar a las víctimas relacionadas con estas pinturas. La víctima más reciente fue identificada como Tom Harris. De acuerdo con la investigación, el perpetrador escaló un tubo de desagüe hasta el tercer piso e ingresó al apartamento de Tom a través de la ventana de su habitación. En la sala se encontró una enorme acumulación de cera, de vela completamente endurecida. Dentro de esa masa de cera fue localizado el cuerpo de Tom Harris. La causa de muerte fue determinada como asfixia provocada por la cera. Ambos brazos de Tom habían sido arrancados. Sin embargo, dentro de la misma acumulación de cera se encontró un tercer brazo, completamente desconocido. Hasta el momento las autoridades conocen de quién es. Una semana después de este hallazgo, el investigador Sean Kane desapareció de su domiciliario. Sus vecinos alertaron a la policía tras escuchar a su perro ladrar durante más de 9 horas consecutivas. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron una escena perturbadora. Las 4 patas del perro estaban fracturadas. A pesar de encontrarse gravemente deshidratado y herido, el animal seguía con vida. Se localizaron rastros de sangre que conducían dentro de la habitación hasta la cocina. La única pista encontrada fue un mensaje que Sean aparentemente escribió con su propia sangre. En el marco de una puerta había escrito deliberadamente el número 2. Dentro de su habitación, la policía encontró una pintura que lo representaba. El hombre en las tuberías. La investigación determinó que el perpetrador ingresó a la vivienda a través del sótano. Afortunadamente, Sean había instalado cámaras de vigilancia pocos días antes de su desaparición. Aunque una de las cámaras fue destruida, logró capturar una única imagen del responsable. Aquí encontramos otra conexión directa a las pinturas de la primera cinta. Un hombre llamado Tom Harris es encontrado dentro de una enorme masa de cera endurecida. Y esta es probablemente una de las conexiones más claras hasta ahora. La pintura literalmente parece describir la escena donde la víctima será encontrada. No es solamente un retrato del crimen, literalmente lo está prediciendo. Después de este caso, se nos presenta Sean Kane. Cuando la policía entra a su casa, registros de sangre recorrían toda la casa hasta llegar a una puerta donde, usando su propia sangre, Sean había escrito
el número 2. Y justo antes de desaparecer, las cámaras de seguridad alcanzan a capturar una fotografía del responsable. Lo curioso es que este individuo no se parece en lo absoluto a la persona que aparecía en los autorretratos y en las fotografías. Entonces, ¿quién es este sujeto? ¿Cuál sujeto? ¡Es! La teoría más lógica es que ese número no era una coincidencia. Era una advertencia, una forma de decirle a la policía que no estaban buscando a un solo asesino, sino a 2. Porque si algo nos han demostrado las cintas anteriores es que cada pista conecta con otra. Las pinturas, los nombres y los asesinatos no están separados. Todo forma parte de la misma historia. Hace 3 días, Tina Rosenberg fue reportada como desaparecida junto a su novio y su hermana menor. De acuerdo con las investigaciones, Jack había organizado un viaje a la costa sur para celebrar el 20º cumpleaños de Tina. Flora, la hermana menor de la víctima, también fue invitada al viaje. Dos días después, el vehículo fue localizado abandonado en una zona boscosa. Los investigadores encontraron claros indicios de un enfrentamiento en el interior del automóvil. Junto a las evidencias se recuperó una pintura titulada La cara floral de Flora. Mientras los agentes inspeccionaban la escena, escucharon gritos provenientes del interior del bosque. Los oficiales siguieron el sonido hasta encontrar una escena de extrema violencia. Tina Rosenberg fue localizada atada al tronco de un árbol. Ambos brazos y piernas habían sido amputados. A pesar de la gravedad de sus heridas, la víctima permanecía con vida. A pocos metros de distancia fue encontrado el cuerpo de Flora Rosenberg. Durante el rescate, Tina declaró que el responsable de los hechos aún se encontraba en las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades no lograron localizar ningún sospechoso. Una vez concluido el operativo, los investigadores regresaron al vehículo para continuar la inspección. Fue entonces cuando descubrieron la segunda pintura que no había sido registrada durante la primera revisión. En el reverso de la obra podía leerse el título: El largo Jack. Hasta la fecha, Jack Striker continúa desaparecido. Las siguientes declaraciones corresponden a los testimonios oficiales proporcionados por Tina Rosenberg, tras ser estabilizada médicamente. Recuerdo despertar en el auto. Podía escuchar a alguien caminando alrededor del auto. Después todo se volvió confuso. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado atada a ese árbol. Sentí que alguien me inyectó algo. Estaba paralizada y con mucho miedo. No me podía mover. Escuchaba a mi hermana gritar. Llamaba a nuestra mamá una y otra vez. Luego paró. Solo recuerdo escuchar susurros y su rostro. Oh, su rostro. No puedo olvidar su rostro. Con base en la descripción proporcionada por la víctima, la policía elaboró un retrato compuesto del presunto responsable.
En esta cinta se nos presenta el caso de Tina Rosenberg. Ella es la primera persona que logra sobrevivir al encuentro con los asesinos. El rostro que Tina describe coincide con las imágenes que ya habíamos visto, lo que significa que probablemente estamos viendo el mismo individuo que aparece relacionado con varias de las pinturas. Bueno, pero vayamos ahora sí con la siguiente cinta. Pero les daré una advertencia. Esta cinta contiene restricción de edad, por lo que censuraré varias partes por obvias razones. De verdad que esto es algo muy grotesco. El oficial de policía Ian Ford y su esposa Mae Ford fueron reportados como desaparecidos. Cuando las autoridades acudieron a la granja de la familia para realizar una inspección, percibieron un intenso olor a descomposición proveniente del granero principal. Al ingresar al establo, los agentes localizaron el cuerpo de Mae Ford. La víctima había sido esposada a una tubería metálica. Ambas manos habían sido arrancadas de forma violenta. A pesar del severo estado de la mutilación del cuerpo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue un desangramiento interno masivo. En el mismo establo fue encontrado un caballo. Los análisis veterinarios concluyeron que el animal falleció a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de sildenafilio. Durante la inspección, la policía recuperó un colchón completamente cubierto de sangre. Las pruebas forenses determinaron rastros de citrato de sildenafilio, además de múltiples envases de penicilina. Los investigadores creen que alguien permaneció en este lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Poco después, los agentes localizaron la cabeza decapitada de la nieta de Ford. La cabeza se encontraba envuelta en una cobija. Sin embargo, el hallazgo más perturbador ocurrió al inspeccionar un segundo establo ubicado dentro de la propiedad. En el interior, los investigadores encontraron múltiples rostros humanos clavados a las paredes. Varios de ellos fueron identificados como víctimas de casos anteriores, aunque el avanzado estado de desfiguración dificultó su reconocimiento. También se encontraron varias cabezas de cerdo decapitadas fijadas sobre los muros del establo. En el centro de la habitación yacía un cerdo de tamaño inusualmente grande. Su abdomen había sido abierto por completo y posteriormente cocido de manera rudimentaria. En el interior del animal, los investigadores localizaron el cuerpo de Ian Ford y los ojos del cerdo habían sido extraídos y reemplazados con los ojos de Fiona Ford. Durante el registro de una bodega ubicada dentro de la propiedad, la policía encontró el resto del cuerpo de Fiona junto a una colección de pinturas perturbadoras. Las obras representaban a Fiona, Ian y May, además de un número considerable de víctimas previamente relacionadas con la investigación. El aliento de May, George, piel mojada, el bebé rompecabezas, Ian, el cerdo, el orificio de Isabel, escondidas, los 4 hoyos de Fiona, Janice sin aliento, la cabeza de carne de Fred, Tina, la testigo, Paul, el observante. Si reconoce el nombre, debe buscar a cualquiera de las personas. Comuníquese inmediatamente con las autoridades al 985 45 5 95 60.
Oh, la madre. Ay, creo que ya estoy bien, güey. Ya estoy bien. Esta cinta es muy asquerosa y tuve que censurar bastante, pero bueno, ya estamos aquí. Y aunque esta cinta es bastante fuerte, también tiene información importante para entender cómo funcionan los asesinatos y las pistas que dejan. Aquí también se confirman las muertes de Ian Ford y May Ford. Su caballo fue encontrado cerca del cuerpo de May y según el reporte el caballo murió de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de sildenafilio. Para quienes no lo sepan, ese medicamento se utiliza para tratar ciertos problemas. Ya saben, con el mastodonte. No me pregunten cómo es eso, pero creo que ya se pueden imaginar el horrible contexto detrás de la muerte de Mae. Además, en este lugar aparecen muchas pinturas nuevas. Varias pertenecieron a personas que todavía ni siquiera conocemos. Entre ellas vuelve a aparecer Tina Roseberg, la única sobreviviente que hemos visto hasta ahora. Aunque logró escapar una vez, nada nos asegura que los asesinos no vayan a regresar por ella. Pero todo eso pasa en segundo plano cuando llega el final de la cinta, porque vemos a uno de los asesinos. Y este detalle es importante, porque es el mismo individuo que apareció fugazmente en la casa de Sean Kane. Así que la serie empieza a confirmar que las pistas que vimos anteriormente no eran coincidencias. Mira directamente hacia la cámara y pronuncia unas palabras que en un principio parecen completamente incomprensibles. Sin embargo, al analizar el audio, es un espectrograma. Encontraron que ese supuesto ruido ocultaba un mensaje codificado muy similar al código Morse. Y esto cambia mucho la forma en la que entendemos la historia, porque ya no solamente estamos hablando de asesinatos y pinturas, ahora parece que los responsables están dejando mensajes intencionalmente. Y créanme, lo que dice cambia por completo la forma en la que entendemos esta historia, pero todavía no es momento de revelarlo. Antes de descubrir este mensaje necesitamos ver la siguiente cinta. Durante los últimos días, las autoridades han registrado un incremento significativo en el número de homicidios relacionados con la investigación. Una de las víctimas fue Isabel Jackson, maestra de educación primaria. Poco antes de su muerte, Isabel realizó una llamada de emergencia al 911 para reportar que un intruso había ingresado a su vivienda. Sin embargo, la dirección proporcionada durante la llamada condujo a los oficiales hacia una escena del crimen completamente distinta. La vivienda pertenecía a una familia de 3 integrantes, Janice, Paul y su hijo Zach. Janice se encontraba embarazada y esperaba el nacimiento de una niña en los próximos meses. Al llegar al domicilio, los agentes localizaron unas pinzas de corte completamente cubiertas de sangre enfrente de la puerta principal. Lo que encontraron dentro fue descrito por los investigadores como la escena de crimen más perturbadora registrada durante toda la investigación. Los cuerpos de Paul y Janice fueron encontrados en la cocina. La autopsia reveló que el feto había sido extraído del vientre de Janice mediante una incisión realizada mientras la víctima pertenecía con vida. Janice fue estrangulada usando su propio cordón umbilical. El cuerpo de Paul fue localizado a pocos metros de distancia. Había sido atado a una de las esquinas de la cocina. Tenía la boca completamente cocida. Los restos del feto fueron encontrados dispersos por toda la vivienda. Durante la autopsia de Paul, los médicos forenses descubrieron la cabeza del feto alojada en el interior de su garganta. La causa oficial de muerte fue asfixia. El menor Zach continuó desaparecido. Durante el procedimiento de la escena, los investigadores recuperaron una pintura. El título había sido cubierto deliberadamente con pintura negra. La única palabra que permanecía visible era tuberías.
Horas más tarde, la policía logró identificar la ubicación real de donde Isabel Jackson había realizado la llamada de emergencia. Ya era demasiado tarde. El cuerpo decapitado de Bruce Jackson fue encontrado justo a la puerta principal. En lugar de su cabeza, los investigadores encontraron una pintura titulada Bruce, fauces infinitas. Isabel Jackson fue localizada dentro del baño de la vivienda. La víctima presentaba múltiples fracturas craneales. Además, se encontró una perforación realizada directamente sobre el lóbulo frontal. En el interior de la cavidad había sido introducida una nota manuscrita. El mensaje decía: vivo donde no puedo respirar y como sin dientes. ¿Qué soy? Este hallazgo proporcionó una nueva línea a la investigación. Durante el análisis de la escena del crimen, los peritos descubrieron 2 pares diferentes de huellas impresas sobre la sangre de las víctimas. Por primera vez desde el inicio del caso, las autoridades consideran que el responsable de las pinturas y los asesinatos no actuó solo, aunque se desconoce por qué Isabel Jackson proporcionó deliberadamente la dirección de otra escena del crimen durante la llamada del servicio de emergencia. La grabación en 911 ha sido catalogada por los investigadores como una de las llamadas más perturbadoras registradas en el expediente. ¿Cuál es su emergencia? Está bien, señorita. Necesito que me diga su dirección. Creo que mataron a mi esposo. Entendido. Las unidades ya van en camino. ¿Hay algún lugar en el que pueda esconderse? Me encerré en el baño. Está bien. ¿Sabes si todavía siguen adentro de la casa? Sí, por favor, apúrense. Por favor. Escúcheme con atención. La ayuda ya está en camino. Necesito que mantenga la calma. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Isabel Jackson. Muy bien, Isabel. ¿Tiene algún objeto con el que pueda defenderse? ¡Dios mío! ¡Van a entrar! ¡Por favor, ayúdenme, por favor! ¿Quiénes van a entrar? ¡Ellos cerraron la puerta! Isabel, ¿tiene algo con lo que pueda defenderse? ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdenme! Escúcheme, trate de mantener la calma. ¿Alguna ventana en el baño? ¿Isabel? Hola. Isabel. Bueno, acá nos presentan a... ¿Cómo chingados dio la dirección de otro crimen? Pero qué chinga... A ver, aunque la reacción es entendible, esta cinta empieza a mostrar algo interesante, porque cada vez parece menos probable que estos crímenes sean simples coincidencias. El asesino parece tener una forma específica de operar, y las pinturas siguen apareciendo como una especie de registro de todo lo que ocurre. Aquí nos encontramos con las pinturas de Janice, Paul y Zek, personajes que ya habían sido mencionados en el episodio anterior, pero entre todas esas pinturas hay una que llama especialmente la atención, una pintura cuyo título parece haber sido borrado casi por completo, dejando únicamente una palabra visible: tuberías. Y esta palabra es bastante importante porque podría estar relacionada con una de las pistas más grandes de toda la serie. Las tuberías aparecen varias veces y podría tener una conexión directa con la forma en la que el asesino se mueve o realiza sus crímenes. Y curiosamente esto parece estar relacionado con un acertijo que aparece durante la investigación. El acertijo dice así: vivo donde no puedo respirar y como sin dientes. ¿Qué soy?
La verdad es que no existe una respuesta completamente confirmada para este acertijo, pero podemos plantear varias teorías. La primera podría ser un feto, haciendo referencia a lo que ocurrió con el bebé de la familia asesinada. La segunda posibilidad podría ser una ballena. Algunas especies de ballenas no tienen dientes, viven en el agua y tienen un orificio en la parte superior de su cabeza utilizado para respirar. Esto podría relacionarse con la forma en la que fue encontrada Isabel Jackson, con una perforación en su frente. Aunque esta teoría tiene sentido, también tenemos que recordar que la serie constantemente usa símbolos y pistas que pueden tener más de una interpretación. Pero la tercera teoría es la que personalmente creo que tiene más sentido. Una tubería o un sistema de drenaje. Y no solamente por la palabra que aparece en la pintura, también por varias conexiones que ya vimos anteriormente. Y aunque al principio pueda parecer una idea extraña, si analizamos la serie encontramos varias pistas que apuntan hacia esa dirección. Por ejemplo, la pintura de El hombre en las tuberías, el asesinato de Tom Harris, donde el responsable aparentemente entró por un tubo de desagüe, y la conexión de los túneles y sistemas subterráneos que aparecen a lo largo de la historia. Entonces este acertijo podría estar dando una pista sobre el lugar donde se mueve el asesino. Y si esta teoría es correcta, significa que las tuberías no son solo un detalle más. Podrían ser una de las claves para descubrir cómo opera este asesino. Y eso también explicaría por qué el asesino parece aparecer en lugares donde no debería poder estar. Tal vez no estamos viendo solamente una forma de esconderse. Tal vez estamos viendo parte de su método. Pero para encontrar la respuesta tendremos que seguir avanzando, porque la siguiente cinta trae información todavía más importante y finalmente podría comenzar a responder algunas de las preguntas que esta serie nos ha dejado hasta ahora. Se recomienda la discreción del espectador. Durante la última semana, el número de homicidios relacionados con esta investigación ha continuado aumentando. Hace 2 días, el Dr. Fred Baker no se presentó a su turno de trabajo. Las autoridades realizaron una inspección de bienestar en su domicilio, donde descubrieron que había sido asesinado. Los vecinos declararon haber escuchado ladridos provenientes del interior de la vivienda durante la noche anterior al hallazgo. Fred Baker vivía únicamente con un gato. Y nunca tuvo un perro. Los investigadores ingresaron a la residencia por la puerta trasera. En el interior encontraron una escena de extrema violencia. La cocina presentaba claros indicios de un enfrentamiento. Durante el procesamiento de la escena se recuperó una gran cantidad de citrato de sildenafilo. Las autoridades sospechan que el Dr. Baker había estado sustrayendo medicamentos de la clínica donde trabajaba desde hacía algún tiempo. El cuerpo de Fred fue localizado sobre su cama. Toda la piel de su cabeza había sido removida. El piso de la habitación estaba completamente cubierto por hojas de papel usadas. No se encontraron rastros del gato de Fred ni evidencias de la presencia de un perro. Sin embargo, debajo de la cama fue localizada una pintura cuidadosamente oculta. Advertencia: la siguiente imagen podría representar a la mascota de la víctima. Felino de bolsillo. Tiempo después, el cuerpo de George White fue encontrado en su domicilio. Al igual que en el caso anterior, los vecinos aseguraron haber escuchado ladridos durante la noche del ataque. El estado del cadáver dificultó seriamente su identificación. Varios homicidios
rostro de George había sido completamente removido. Los médicos forenses contabilizaron aproximadamente 487 heridas de arma blanca, distribuidas por todo el cuerpo. 4 de estas heridas contenían residuos de fluido seminal. Durante la autopsia, los especialistas realizaron un hallazgo inusual. En el interior del cuerpo fueron recuperadas 3 fotografías. La primera se encontraba dentro del corazón. La segunda fue localizada en los intestinos. La tercera había sido introducida en la cavidad pélvica. A pesar del grave deterioro sufrido por las imágenes, los peritos lograron restaurarlas parcialmente. Si reconoce el nombre o identidad de cualquiera de las personas, comuníquese inmediatamente con las autoridades al 985-455-9560. Ayer por la noche, la oficial de policía Sarah Stone y su esposo Michael Stone fueron secuestrados de su residencia. La investigación determinó que el sótano de la vivienda había sido destruido desde el interior. Sin embargo, las evidencias indican que los responsables ingresaron por la puerta principal. Afortunadamente, Sarah había instalado una cámara de seguridad orientada hacia el acceso principal de la casa. Las grabaciones muestran a los responsables entrando al domicilio de la casa Stone. Hasta la fecha, este material constituye la evidencia visual más importante obtenida durante toda la investigación. Advertencia: lo que está a punto de ver es correspondiente al primer registro audiovisual conocido de los presuntos responsables de esta serie de homicidios. Grabación recuperada de la cámara de seguridad. No hay mucho más que agregar sobre este video, además de que es el segundo de la serie con restricción de edad. También se nos presenta por primera vez quién es Fred Baker, el nombre que aparece en la pintura, la cabeza carnosa de Fred. Y más importante aún, vemos por primera vez una grabación del asesino. Y este momento es bastante importante, porque hasta ahora solo teníamos representaciones del asesino. Pinturas, fotografías, retratos, pero aquí finalmente vemos una grabación más directa de él. Podemos asumir que realmente se trata de él, gracias a las demás fotografías y autorretratos que han mostrado a lo largo de la serie. Pero, ¿por qué estaría dejando todas estas pistas? ¿Acaso quiere ser atrapado? ¿O simplemente disfruta de que alguien siga su rastro?
Y justamente esto conecta con algo bastante interesante desde el punto de vista psicológico, porque la mayoría de los asesinos seriales intentan evitar ser identificados. No quieren dejar pruebas, no quieren ser encontrados, pero aquí parece pasar algo diferente. La mayoría de asesinos seriales hacen todo lo posible por evitar ser identificados. Aunque algunos llegan a confiarse con el paso del tiempo y comienzan a cometer errores, muy pocos exponen deliberadamente su rostro o dejan pruebas tan evidentes de su identidad. Quienes hacen algo así suelen tener una motivación distinta. Algunos buscan reconocimiento y otros sienten que son intelectualmente superiores a la policía y disfrutan del desafío de dejar pistas para demostrar que pueden seguir actuando sin ser capturados. Incluso existen casos en los que el asesino desarrolla una necesidad de controlar la narrativa de sus propios crímenes, convirtiendo la investigación en una especie de juego psicológico. Y eso encaja bastante con lo que vemos en esta serie, porque no solamente tenemos crímenes, tenemos pinturas, tenemos mensajes, tenemos fotografías. Parece que alguien quiere que descubramos algo. Sin embargo, este caso parece ir un paso más allá. No estamos hablando únicamente de un par de errores o de una huella olvidada. A lo largo de la serie vemos fotografías, autorretratos, grabaciones e incluso pinturas relacionadas con los crímenes. Es una cantidad de evidencia tan inusual que cuesta creer que todo sea producto de un descuido. Y aquí vuelve una pregunta importante. Si existen tantas pruebas, ¿por qué las autoridades no han logrado identificarlo? En la vida real, una acumulación de evidencia de este tipo normalmente terminaría generando una línea de investigación sólida, especialmente si en ellas existen imágenes del propio responsable. Entonces quedan varias posibilidades. Tal vez falta información, tal vez hay detalles que no conocemos, o tal vez la policía sabe más de lo que nosotros como espectadores hemos visto. Y esto nos lleva a otra posibilidad mucho más inquietante. Tal vez el problema no sea la falta de pruebas, sino que nosotros no estamos viendo una parte de la historia. Es posible que el departamento de policía de Luisiana ya conozca la identidad del asesino, que haya información que nunca se hizo pública o que exista algún motivo por el cual ciertos detalles fueron ocultados. Y mientras más avanzamos, más parece que esta historia tiene algo oculto detrás. Porque no solamente estamos siguiendo a un asesino, estamos intentando descubrir por qué quiere ser encontrado. La serie aún no ofrece una respuesta definitiva, pero deja abierta la posibilidad de que las autoridades sepan mucho más de lo que nosotros, los espectadores, sabemos. Y recuerdan lo que les dije en la cinta 6, sobre el espectrograma, que encontraron un supuesto mensaje codificado. Bueno, es momento en que les diga qué es lo que decía este mensaje. Lo que dice es: I am Bill Collins y Two Series of Horror, que traducidos dirían yo soy Bill Collins y 2 series de horror. Esto significa que Bill Collins de alguna manera sobrevivió o dejó alguna pista crucial. Y algo peor, que con el mensaje que dice después puede significar que confirman la existencia de 2 asesinos, por si no les había quedado claro todavía. Pero para entender todo esto, necesitamos ver la siguiente cinta. Anoche las autoridades recibieron un reporte sobre posibles allanadores dentro de una antigua fábrica de pintura abandonada. La llamada fue realizada desde un teléfono público ubicado a pocos metros del edificio. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una escena de extrema violencia. En una pequeña construcción situada junto a la fábrica, en el interior fueron localizados restos humanos pertenecientes a al menos 5 víctimas diferentes. Varios de los tejidos habían sido cosidos entre sí para formar una especie de vestimenta. Durante la inspección, los investigadores descubrieron una escalera que conducía a una habitación improvisada, posteriormente denominada por los peritos como el cuarto enjaulado. Las condiciones del lugar indicaban que alguien había permanecido ahí durante un largo periodo de tiempo. En el
interior se recuperaron los restos faltantes de las víctimas previamente identificadas, además de varios cuerpos cuya identidad aún no se ha podido establecerse. La habitación estaba impregnada por un intenso olor a descomposición. Sobre un catre se encontraba el cuerpo de una persona en un avanzado estado de putrefacción. Junto al catre había una mesa sobre la que descansaban 3 fotografías. Fuera de la jaula se encontró un recipiente que contenía orina humana. Y dentro del recinto fueron identificados los restos de Cory Beck y Margaret Beck. Al lado del catre, los investigadores localizaron una cubeta que contenía múltiples genitales masculinos. Al continuar la inspección de la fábrica, los oficiales descubrieron nuevas escenas del crimen. Lo que antiguamente funcionaba como la bodega del edificio, 2 cuerpos fueron encontrados suspendidos en una misma cuerda. Uno de ellos fue identificado como Jim Lee. La identidad del segundo cuerpo continúa siendo desconocida. Más adelante, los investigadores llegaron al antiguo cuarto de pintura. En ese lugar fueron recuperadas numerosas pinturas. Una de ellas parecía haber quedado inconclusa. Aunque varias obras permanecen sin identificar, otras fueron relacionadas con víctimas de homicidios ocurridos hace aproximadamente 5 años. La última sonrisa de Emma, Betty hinchada, el bucle de Stone, Mark, la máquina, cálidos dulces de leche, los Collins, sin título. En otra habitación fueron encontrados los restos de la familia Jones suspendidos del techo. Cadenas metálicas habían sido introducidas a través de sus cuerpos. Los cadáveres presentaban distintos niveles de descomposición. Durante la inspección del sótano se localizaron más cuerpos. Cuatro víctimas habían sido parcialmente devoradas. Hasta el momento ninguna de ellas ha podido ser identificada.
ese mismo lugar fueron encontrados con vida el oficial Sarah Stone y a su esposo Michael Stone. Ambos presentaban lesiones de extrema gravedad. Los informes médicos indican que fueron obligados a ingerir piedras mientras permanecían cautivos. Al descender aún más de la estructura, los investigadores llegaron al sistema de alcantarillado que se extendía bajo la fábrica. Ahí fue donde encontraron una inscripción grabada sobre una roca. Una vez que estás en el infierno, nunca regresas. Los investigadores reconocieron inmediatamente la frase. Semanas antes, Tina Rosenberg había pronunciado exactamente esas palabras durante una entrevista. ¿Ha logrado recuperarse de lo que vivió? Nunca voy a recuperarme. Nunca volveré a ser la misma. Esas personas me llevaron al infierno. Y cuando has estado en el infierno, nunca regresas. Tras establecer la posible relación entre ambos casos, las autoridades acudieron de inmediato al domicilio de Tina Rosenberg, quien en ese momento vivía junto a su madre. El primer oficial en responder fue Nathan Coe, debido a que patrullaba la zona. Lo que encontró dentro de la vivienda fue descrito posteriormente como una de las escenas más perturbadoras de toda la investigación. Las siguientes imágenes fueron recuperadas de la cámara corporal del oficial. ¡No se muevan! ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¡Puta que se muevan! ¡Manos arriba! ¡Déjenme ver sus manos! ¡No se muevan! ¡Te digo! Tina Rosenberg fue encontrada con agujas introducidas en ambos ojos y en ambos oídos. Debido al estado de shock en el que se encontraba, no fue consciente de que había sido rescatada y continuó gritando durante aproximadamente 20 minutos. En la cocina fue localizado el cuerpo desmembrado de Serena Rosenberg, madre de Tina. Los análisis forenses posteriormente identificaron el ADN del presunto agresor como perteneciente al oficial Bill Collins, quien hasta el momento figuraba oficialmente como fallecido. Las autoridades continúan investigando esta aparente contradicción, ya que el perfil genético de Collins también había sido identificado previamente entre los restos distribuidos a la familia Collins. Como parte del operativo, Mona Lenius fue detenida por el oficial Nathan Coe. Durante el interrogatorio inicial, la sospechosa confesó su participación en más de 100 homicidios. Actualmente permanece bajo custodia mientras espera el inicio del proceso judicial. Güey, ya no quiero ver esto. Duque, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque eres masoquista y te odias a ti mismo. Su puta madre tiene razón. Hagamos esto rápido.
Se encontraron los restos de Cory y su hermana, Jim Lee y de Jimmy colgando, la familia Collins del faro, canibalismo, la familia Stone del episodio anterior y Tina Roseberg, la única sobreviviente de estos putos. Y creo que necesito un segundo para asimilar todo esto. ¡Qué chingado! Entonces, cuando los asesinos intentan terminar el trabajo con Tina, por fin la policía se les ocurre hacer su pinche trabajo después de meses de asesinatos, decenas de víctimas, pinturas por todos lados, ni siquiera meses, años, y finalmente capturan a los responsables. Pero ahora descubrimos que detrás de todo esto había algo mucho más grande. La primera es la pintora detrás de todas estas obras macabras, Mona Lanius. Y junto con ella, el oficial de policía Bill Collins. ¿Cómo ching? El mismo Bill Collins que supuestamente había desaparecido junto con toda su familia. El mismo Bill Collins cuyos restos, según la policía, habían sido encontrados dentro de un barril en el primer episodio. ¡Se los dije! ¡Yo nunca miento, culero! Durante un allanamiento realizado el mes pasado, las autoridades capturaron a la presunta asesina serial Mona Lanius. Tras su arresto, Lanius confesó su participación en más de 100 homicidios y aseguró que sus crímenes estaban lejos de terminar. De acuerdo con los investigadores, la sospechosa se mostró inusualmente tranquila durante su detención y cooperó con las autoridades sin oponer resistencia. Gracias a la información durante la interrogación, la policía logró localizar múltiples restos humanos que permanecían desaparecidos. Una de las víctimas fue identificada como Emma Riley. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana al lugar donde Mona fue capturada. La autopsia reveló más de 80 fracturas distribuidas por todo el cuerpo. La causa oficial de muerte fue estrangulación. Lanius también reveló la ubicación del cuerpo del investigador privado Sean Kane. Sus restos fueron encontrados en el sistema de alcantarillado situado debajo de la antigua fábrica de pintura. Mona Lanius, la presunta asesina serial que ha aterrorizado a Luisiana durante los últimos años. Fue condenada a la pena de muerte hace 2 semanas, tras intentar introducir un artefacto explosivo durante la audiencia judicial. Se le negó el acceso a nuevas apariciones en público. Poco antes de su fallecimiento, ella... Bien. Bueno, Mona, ¿ahora puedes decirnos por qué hizo todo esto? Claro. Todos quieren una explicación. Un motivo que haga que todo tenga sentido y una razón. Diles que lo hice por diversión. No les digas la verdad. No les diga que todo fue planeado desde el principio. De todas formas, nadie me creería. ¿Verdad, John? ¿Qué quiere decir cuando afirma que la obligaron? Sabes exactamente de qué hablo. Cuando llega aquí la apagaron. Por las noches vuelven a encenderla. Está muy por debajo de la tierra. Una máquina. Incluso desde aquí todavía puedo escucharla. Empecemos por el principio. ¿Cómo fue su infancia?
Ya te hablé de Elena, John. Sí, el orfanato San Elena. Cuénteme más sobre eso. Bill y yo crecimos ahí. Éramos como hermanos. No de sangre, a diferencia de mis padres biológicos. Pero él era mi hermano. No, nos metíamos en muchos problemas, sobre todo yo. Por coser animales muertos. Y por joder a ese chico Baker. Roy Baker, ¿verdad? Sí. Puto marica. El idiota nos delató. Una vez, Bill y yo hicimos que el perro del orfanato me violara. Solo por diversión. Creo que Fred lo vio y le dijo a la cuidadora. Ella también era una perra. Pero nos aseguramos de que él no se olvidara de lo que hizo. Incluso hicimos que el perro lo violara también. Y cuando creciste, lo mataste, ¿no? Digamos que desde entonces le he hinchado las bolas. Creyó que podía escapar de mí, pero nadie escapó de mi presencia. Por favor, deje hacer eso, o tendré que pedirle a seguridad que las posen. Oh, John, le quitas lo divertido a la vida. Cuénteme más sobre Bill. Él era un caso especial. Una vez en el atardecer, ¿sabes? Uno de esos que son muy rojos. Él apuntó hacia él y me dijo, ahí es donde está el diablo. Después tomó mi mano y corrimos hacia ello, como dos niños en el patio del diablo. ¿En algún punto lo alcanzamos? Tú sabrás. Entonces, ¿tú y Bill estuvieron en contacto todo este tiempo? En realidad no. Él quiso darle un giro a su vida. Pero no me importa esa mierda. Cogimos de vez en cuando, ya que él hacía todo lo que yo le pedía. Y me gustaba darle órdenes, pero las cosas se le dieron de control. Y pues, tú conoces el resto. Claro que todo eso no hubiera pasado si no fuera por la máquina y las estatuas que colocaron. ¿De qué estatuas hablas? ¿Me invitas a uno de esos? Gracias. ¿Cuál era la pregunta? Las estatuas. No lo sé. Las he visto por ahí. Están conectadas a esa máquina y creo que trabajan como bocinas. Lo digo por el maldito sonido que hace. Incluso teníamos uno en el orfanato y estoy segura de que ese maldito cerdo lo puso ahí. Él solía visitarnos. John, todo esto ha sido planeado desde el principio. Entonces, ¿no asumen ninguna responsabilidad por los asesinatos que has cometido? Ah, sí. Creo que hice todo eso. ¿Acaso pintó a sus víctimas antes o después de matarlas? La mayoría de las veces era antes. Es por esa maldita máquina. La ponían en el suelo y con presión sónica manifestaban un hombre rojo dentro de mí. Es él el que hacía las pinturas. Me da una cara y un nombre. Y después me dice con quién ir y matar. Y todos ellos están involucrados. Me han usado como un host por años. Bill lo sabía. El puto departamento de policía lo sabía. Me dejaban salirme con la mía cada vez. No sé por qué creo que ellos tampoco lo saben. No estoy loca. ¿Dices que Bill estaba involucrado? Sí, él era como mi informante. Por cierto, nada de lo que él hizo hacer fue en contra de su voluntad. Todo fue consensual. Nada de violaciones aquí. Bueno, excepto por... ya sabes. A ti se te negó un juicio porque intentaste introducir una granada por... ¿Mi vagina? Sí,
Me metí una granada por ahí. Para mi mala suerte, los guardias son incluso más pervertidos que yo. Me hubiera salido con la mía. ¿No hubiera sido fantástico? Gran explosión vaginal. ¿Acaso eso fue algo que el hombre rojo te obligó a hacer? No, esa fue una idea chistosa que tuve. ¿Sabías que cuando convulsiona una persona moribunda es un gran vibrador? Hace poco te acaban de dictar la sentencia de muerte. ¿Cómo te sientes al respecto? Eso está bien. Quería que me atraparan y lo intenté varias veces. Pero solo dejaban que hiciéramos lo que hacíamos. Créeme, si crees que esto va a acabar conmigo muerta, no podrías estar más equivocado. Se pondrá peor. Está bien. Gracias, Mona. Un día después de conceder esta entrevista, Mona Lanius murió tras ser atacada por otra persona privada de la libertad. Semanas después de su muerte comenzaron a aparecer nuevas pinturas en distintos puntos del país. Los análisis forenses concluyeron que todas habían sido realizadas por la misma persona. La caligrafía encontrada en el reverso de las obras también coincidía con la de Mona Lanius. Al mismo tiempo, múltiples personas fueron reportadas como desaparecidas. Las autoridades recomiendan permanecer atentos y seguir las indicaciones oficiales. Mientras la investigación continúa.
Qué cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, pestosa, maloliente, cabrona y huevona acabo de ver. Ok. Empecemos desde el principio. Se encuentran con los restos de Emma Riley de la pintura Emma's Last Smile. Después aparece el cuerpo de Sean Kane en las tuberías. Y luego el creador decide mostrarnos otras 70 pinturas más, porque claramente no habíamos sufrido lo suficiente. Pero como pudieron ver, al creador le encanta complicar absolutamente todo. Así que resulta que había una especie de ondas o señales que se le metieron por el culo, o quién sabe dónde chingados se le metieron a Mona, y la volvieron loquita y le hicieron pintar y matar. Y cuando por fin se muere, aparece todavía más pinturas fantasmas. Y así termina la serie. Y después de tantos traumas, gore, historias mal contadas, 3 visitas al psicólogo y de ir a la iglesia todos los domingos, he llegado a una conclusión. No. Arte. Curioso, ¿no? Empezamos este video hablando precisamente de eso, de cómo una simple pintura puede transmitir belleza, tristeza, esperanza, o contar una historia completa sin decir una sola palabra. Existe la idea de que el arte puede funcionar como una proyección del mundo de una persona, una forma de expresar pensamientos, emociones, incluso conflictos que muchas veces no pueden decirse con palabras. Pero en esta serie no vemos algo hermoso en el arte. Vemos como un asesino ve a sus víctimas como simples objetos, como algo para lograr satisfacerse, como algo, no alguien. Y cuando una persona deja de ver a otro ser humano como alguien igual y comienza a verlo únicamente como una herramienta, un trofeo o un objeto, es cuando ocurren las peores atrocidades de la historia. La psicología llama a esto deshumanización, el fenómeno que ha estado presente en muchos de los crímenes más crueles jamás registrados. Asesinos como John Wayne Gacy, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o Richard Ramírez mostraban una enorme facilidad para desvivir a sus víctimas. Dejaban de ser personas, se convierten simplemente en un medio para satisfacer sus propios deseos. Pero ¿cómo puede alguien hacer algo así de grotesco sin sentir remordimiento? No existe una única respuesta. Cada asesino tiene una historia distinta. Sin embargo, muchos presentan rasgos psicológicos similares. Uno de ellos es una marcada disminución de empatía. A esto pueden sumarse rasgos de psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad o un fuerte narcisismo, características asociadas con la manipulación, la falta de culpa y la búsqueda constante de satisfacción personal. En la serie, Mona parece no experimentar culpa. Al contrario, habla de sus asesinatos con tranquilidad, bromea, sonríe. Incluso parece sentirse orgullosa de ellos. Pero creo que el verdadero horror de The Painter nunca fueron sus pinturas, ni el gore, ni siquiera los asesinatos. El verdadero horror fue descubrir cómo el arte dejó de ser una forma de expresar la vida. Y quizá esa sea la idea más aterradora de toda la serie. Porque los monstruos no empiezan a existir cuando toman un cuchillo. Empiezan a existir cuando dejan de ver personas y empiezan a ver solamente objetos. ¿Qué onda, criaturas del Señor?
Sí, soy yo, Shocking, autor de la Mona Lisa y entreno por los chihuahuas. Todos los jueves no cobro mucho, Shrek me la pela. Y como ya es costumbre en el canal, esta pequeña parte es para mandar cositas, saluditos, agradecimientos y cosas. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Que al final va a haber un anuncio muy importante que tengo que hacer. Sí, como siempre. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todas las personas que participaron, sobre todo a mi querido amigo Duque Killer. Este carnal es como un hermano para mí, yo lo quiero un chingo. Es una persona que me ha ayudado mucho e incluso él probablemente me ayudó con algo de la mitad del video. Me ha ayudado mucho con todo. Él me ayudó a ver las cintas todas completitas, todos los videos y todo lo vimos juntos. La estructura me ayudó bastante y con el guión también. Y sobre todo la parte más tediosa, editarlo. Este video tiene una mayor calidad que la mayoría de los otros, así que espero que en serio les haya gustado porque nos tomó mucho tiempo hacerlo. Desde antes de que sacáramos el video de The Man in the Suit ya estábamos trabajando en este de The Painter y no pudimos sacarlo hasta ahora porque la edición fue muy dura de hacer. Nos tomó casi, creo que ya llevamos casi los 2 meses, casi. Pero por fin lo terminamos. Después de horas de estar editando, después de mucho tiempo, días, semanas, ya el mes de estar ahí, ya por fin terminamos y podemos mostrárselos a ustedes. Entonces desde aquí un gran abrazo a mi amigo Duque Killer, lo quiero mucho, lo quiero un chingo. Pero obviamente él no fue el único que me ayudó. Gracias al cielo en este video tuvimos la participación de muchas personitas, algunas nuevas en el canal y otras que ya los habían visto en videos anteriores. Y esta parte es para agradecerles a ellos. Recuerden que todavía no se tienen que ir porque vamos a dar agradecimientos. Bueno, no agradecimientos. También vamos a hacer un anuncio especial, así que no se vayan todavía. Vale, primero que nada quiero darle el agradecimiento a Blanket y a Mochi, que fueron los que me dieron la idea de todo esto. Me mostraron la serie y me dijeron que estaba muy cabrona. Decidí echarle un vistazo, me traumé y pues entonces se la mostré a Duque, la vimos juntos, la terminamos juntos y pues hicimos este análisis. Así que gracias a Blanket y a Mochi, gracias a Shema por hacer una de las voces, creo que es del noticiero, y también por ayudarme mucho en el tema del video y por motivarme, supongo. Agradecimientos a Kat, que es la voz de la advertencia, a Space, el narrador de la cinta número 8, Losfi, el que decía la descripción del inicio, Kevin, que dio el número de información y además leyó la cinta 5, Duque también leyó la mayoría de las pinturas, además de aparecer en todo el video, a Akira, que ella es una de las nuevas, que apareció como Tina Rosenberg, a Monito RM, otro de los nuevos, siendo el operador del 911, a Amy Boyce, muchas gracias Amy, no hombre, te la rifaste. La cinta número 7, Isabel Jackson, de lo mejor que tuvo este video, al chile. Te la rifaste, Amy. Muchísimas gracias por aparecer y por aceptar hacer mis pendejadas. Esperemos que este video tenga mucho apoyo y te lo pueda compensar en algún momento, Amy. Se te agradece bastante, ya que ella también me estuvo ayudando a darles tips a los nuevos, como Akira, y poder ayudarme a organizarme mejor. También un agradecimiento a Lulu, que ella me ayudó con la Mona Lanius, la asesina, la principal, la protagonista de toda esta serie. Así que te la rifaste, Lulu. También muchas gracias a Eglot. Eglot, él fue John, el entrevistador de Mona en la cita 10. Pero también él me estuvo ayudando en todo. Y él estuvo en todo, casi todo este proceso que fue de Painter. Él me estuvo ayudando dándome ideas, me ayudó para que no dejara esto a mitades y que lo hiciera bien. Y al final quedó. Muchas gracias, Eglot, te quiero mucho. Te la rifaste. Muchísimas gracias a todos, Kevin, Go, Shema, todos, muchas gracias. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Pero obviamente ustedes también les tengo que agradecer muchísimo. Les tengo que agradecer demasiado por el apoyo que tuvo el video de The Man in the Suit. 6,000 visitas, como yo soy un creador de contenido pequeño, es bastante para mí. Y creo que di un gran paso. Y también muchísimas gracias por todo el apoyo que recibió ese video. Y quiero agradecer a ciertas personitas de los comentarios que siempre están viendo mis videos. Entonces se les quiere mucho, se les aprecia que les guste mi contenido y que les llegue y puedan ser parte de esta hermosa comunidad.
Quiero agradecer a Eglot, que siempre me está apoyando en mis videos. A Josué 980, que siempre está ahí cagando el palo, pero me encanta, es muy chistoso. A Pescadito me ha estado apoyando mucho con los videos directos y creo que él es mi mod. A Ken Power siempre está por ahí, siempre me está diciendo, sube nuevos videos, hermano, sube nuevos videos. Yo te la voy a cumplir. A Samu Ryu 3, que ya de hecho la saludé en el video de The Man in the Suit. Samu, se te quiere un chingo al chile, siempre estás comentando en mis videos, no sé cuánto tiempo llevas acá, espero no te estés arrepintiendo. Te queremos mucho, Samu, eres God, no te vayas por favor, güey. Aquí te ponemos casa. No crean que no leo los comentarios, a veces me disocio un poquito. A ver, Samu, a ver cuándo jugamos el Minecraft, dijimos, ya quedó, Brad el Blogger. Amigos, esta parte es de recomendaciones también. Vayan a ver el canal de mi querido compañero Brad el Blogger. Estará, no sé, por ahí, vayan a verlo. Pónganle Brad el Blogger. Es muy buen creador de contenido. Yo me lo encontré, es tremenda joyita. Los videos que hace son buenísimos. El contenido de videojuegos que tiene Scott, la verdad, muy buen creador de contenido, vayan a verlo. Amy Voice también luego me está ahí apoyando con los videitos y los ve de vez en cuando, eso se agradece. Pero la verdad quedaron muchos de agradecerles, pero si les agradeciera a todos, aquí quedaría un video de media hora. También una última cosa antes del anuncio especial, tengo canal secundario, ya pueden ir a suscribirse a Shocking Out. Ahora sí, anuncios importantes muchachos, este canal, como ya pudieron ver, canal secundario, lo acabo de decir. Pero ¿por qué un canal secundario? Bueno, porque este canal empezará a ser de contenido un poquito más serio. Seguiremos teniendo la comedia dentro de nosotros como siempre, pero esta vez sí vamos a tener un poquito más de seriedad en los asuntos. Tenemos muchas ideas de videos, tenemos más terror analógico, tenemos muchas otras cosas más que te queremos hacer. Incluso queremos documentar casos reales para darles información y cositas. Definitivamente no es por las visitas y el dinero, pero para que obviamente estén al tanto y pues no me desaparezca completamente por 2 meses trabajando en un video. Estaré subiendo cositas random por ahí, por ese canal. Y recuerden, si quieren contactar conmigo, ya sea para alguna colaboración, para aparecer en algún video o lo que sea, pueden contactarme a mi Discord, el Shocking 123, que también está en la descripción, y se pueden unir a mi servidor de Discord que está ahí. Y ahora sí, les vengo a traer una oportunidad única a los que son nuevos en el doblaje. Si eres nuevo haciendo parodias, si eres nuevo en el doblaje, si eres nuevo en lo que sea que estés haciendo relacionado a la actuación de voz, tú puedes unírtenos. Estas maravillosas voces que acaban de unirse como Akira o como Mono son pocas por ahora, pero los queremos invitar a ustedes a que formen parte de este maravilloso equipo. Si están interesados en aprender, practicar o simplemente que tu voz aparezca en un video o cualquier cosa relacionada al doblaje, puedes venir a nuestro servidor de Discord, donde estaremos dando todos los anuncios de los futuros proyectos, ya sea de parodias, de comedia, cosas más serias como las de terror analógico, cosas un poco más simples, cortos para TikTok, todo tipo de cosas que estaremos poniendo ahí. Es la oportunidad perfecta. Pero tú estarás diciendo, pero Shocking, yo no cumplo con los requerimientos. No tengo un buen micrófono, no soy mayor de edad y tampoco cuento con experiencia. A nosotros nos vale madre eso. No importa el micrófono que tengas, ni la edad que tengas, ni siquiera si tienes experiencia en el doblaje. Nosotros vinimos a aprender. Mientras tú tengas las ganas de aprender sobre doblaje, a nosotros con eso nos basta. No importa si estás desde un teléfono o desde un micrófono profesional. No importa si tienes 15 años o si tienes 40. Obviamente, y tampoco importa si tienes experiencia. Esta será tu experiencia. Y obviamente tenemos reglas y tomamos precauciones. Así que ya saben, si quieren practicar y si quieren ser parte de algo chingón,
pueden unirse a mi servidor de Discord y nos aseguraremos de darles algún personaje. Bien, creo que eso es todo. Luego vuelvo a grabar si se me olvidó algo. Muchísimas gracias otra vez a Duque. Y a todos. Son las 4:39 de la mañana y me vine corriendo a grabar esto. Bien, ahora sí. Nos vemos. Chao, chao, gente.